Bueno, estoy ensayando para cuando me llame Noel Gallagher para dar conciertos con él tocando una tijera. Eh, bueno, quería hablar del Who Built the Moon, el último disco de Noel Gallagher, que había hablado del de Liam Gallagher, y ese también era un discazo, ha salido ya hace un mes, llevo bastante tiempo digiriéndole, ha pasado un poco a lo mejor el furor de las reseñas del disco de Noel Gallagher, y ahora un poco es como más tranquilo, y me apetecía un poco repasar lo que fue este disco. La verdad es que lo primero que me ha gustado es que ha tenido bastantes buenas críticas, muy buenas críticas en general. En contra de lo que le ha pasado a Liam, ha tenido como críticas más uniformes o más consistentes, que a Liam sí que hubo algunas publicaciones que lo pusieron bastante mal, otras los pusieron genial. De todos modos, yo ya había dicho en su día, en el otro vídeo, que a mí a título personal me parece que cuando hablamos de los hermanos Gallagher es mejor no hacer demasiado caso a los críticos musicales, porque hay como muchas enemistades personales e historias del pasado de entrevistas y faltas de respeto que creo que afectan mucho a lo mejor a la valoración que puedan tener de ellos. Así que creo que es mejor tampoco hacerle demasiado caso a las críticas que se le puede hacer tanto a Liam como a Noel Gallagher. De hecho, por ejemplo, ves cosas que es para matarlos. O sea, Noel Gallagher sale en muchas listas de los artistas o guitarristas más sobrevalorados de la historia, lo cual me parece como hacer una crítica por generar polémica. Pero bueno, de todos modos, este sin duda posiblemente ha sido el año de los hermanos Gallagher. Los dos han hecho trabajos fantásticos y lo curioso es que parece como que se han cambiado los papeles. Tenemos a Liam Gallagher como mucho más tranquilo y comedido y normal, dando entrevistas además bastante normales, y a Noel Gallagher que no para de hacer comentarios desafortunados sobre cualquier cosa que se le ocurre. Entonces es como no estamos acostumbrados a ver a Noel Gallagher decir según qué cosas, pero bueno, parece que los Gallagher son así. De hecho, al final, Noel Gallagher siempre nos ha dejado momentos muy épicos, como el momento en el que vendió su casa de Ibiza y dijo en una entrevista que vendía su casa de Ibiza porque la de al lado la había comprado James Blunt y no soportaba ser el vecino de James Blunt y que prefería vender la casa. Pero bueno, supongo que son las típicas cosas que uno se espera de los Gallagher. Pero bueno, repasando y entrando en el tema, Noel Gallagher, a diferencia de su hermano, yo creo que es una persona que después de la muerte de Oasis ha tenido una carrera como más lineal y más sencilla. También es verdad que él lo tenía un poco más fácil, teniendo en cuenta que él es una persona que siempre ha estado como mejor relacionada con la comunidad artística o el establishment musical que había en el Reino Unido. Él tiene una buena relación pues con Johnny Marr, o tiene buena relación, ahora se ha reconciliado con Damon Albarn, pero bueno, tiene buena relación con los Chemical Brothers o con Golding o como Paul Weller, entonces estaba como mejor encajado. Él fue a lo mejor siempre el gran talento compositor, aunque sí que es verdad que en la última parte de Oasis él perdió mucho el liderazgo creativo para compartirlo más con su hermano y con otros miembros que pasaron por la banda, y entonces tal vez el proyecto de Noel Gallagher desde un principio fue como mejor recibido que los proyectos en solitario de Liam Gallagher. Y entonces cuando salía este nuevo disco y él empezaba a dar datos, nos descolocaba yo creo que un poco a todos, porque decía que iba a ser como más experimental o lo que quiera que sea que va a ser experimental. Cada uno tiene como su propia opinión de lo que es experimental. Era la primera vez que no se iba a producir a sí mismo, él siempre se había producido a sí mismo, pues a veces con ayuda de gente, pero él siempre había sido el gran productor de sus trabajos, y ahora apostaba por David Holmes, que es como un artista electrónico muy electrónico, británico, como muy de la vieja escuela, con el que él se lleva bien. Entonces pues uno ya no sabía un poco qué esperarse. Había hecho ese adelanto de la canción previa al lanzamiento del disco, el Holy Mountain, que era un lanzamiento muy arriesgado. La canción era como muy rompedora con lo que teníamos de Noel Gallagher, era como un salto al vacío, y la verdad es que salió bien. Yo creo que me daba la impresión de que la gente iba a recibir la canción como con menos apertura de mente de lo que la recibió, y me sorprendió gratamente ver cómo la gente recibió con buenos ojos el que él estuviese haciendo algo diferente. Sí que es verdad que luego cuando escuchamos el disco a lo mejor no era tan radicalmente distinto, pero sí que por lo menos consiguió algo muy inteligente, que fue abrirle a la gente la mente y un poco despojarla del sonido viejo que él tenía para que se preparase para escuchar otra cosa un poco más allá. Y es que el disco yo creo que consigue algo muy complicado y que te da una grata sorpresa, y es que consigue por un lado innovar en su sonido y por el otro lado gustar a la gente que ama el sonido clásico de Noel Gallagher. Entonces está ahí en ese difícil camino entre hacer lo mismo de siempre o hacer algo nuevo, y muchas veces cuando alguien se mete en ese terreno pantanoso acaba como no gustando a nadie, o haciendo un terreno en el que es demasiado distinto para gustarle a los clásicos o demasiado poco innovador como para meterse en un público nuevo.
Pero la verdad es que Noel Gallagher yo creo que aquí se ha movido muy bien, ha conseguido evolucionar su sonido sin perder al público fiel que tenía, y mucha gente que a lo mejor no era tan fan de Noel Gallagher ha escuchado este disco y ha dicho, ostras. Y es que al final es un disco que sigue teniendo muchísimas de esas influencias clásicas, pues de The Who, de Young, de Paul Weller, de toda esta vieja escuela que siempre le ha gustado tanto a los Gallagher, pero que no suena tan a esos coletazos del pasado, suena como mucho más fresco. Y además incorpora todo ese rollo experimental que estaba como muy por definir qué considera Noel Gallagher que es experimental, y la verdad es que era como una manera muy sana de definir lo experimental, porque ha incorporado como muchas influencias electrónicas, pero no de música electrónica, sino de sistemas pues de coger ruidos o de coger pequeños loops o pequeños sampleados de otras cosas, que no te lleva a un camino electrónico en el que no pintas nada, sino que te viene como a incorporar cosas nuevas a lo que estás haciendo. Es como que se mantiene esa estructura clásica de Noel Gallagher un poco aderezada con las cosas que le viene a aportar, y mete cosas que además a simple vista parece que van a chocar, desde una mujer con las tijeras haciendo así, sonando un teléfono o sonando coches, o cuando coge el megáfono y habla en francés. Tiene así como esos toques como que no te esperas de Noel Gallagher, pero que sin embargo se basan sobre una idea muy sólida de lo que es su sonido. Entonces ha sido como una experimentación muy sana. Creo que es que además, como él ha enfocado el lanzamiento y la estructura del disco, está muy bien pensada. Él arrancaba con ese tema como tan rompedor, como decía, pero es que ya cuando escuchas el disco arranca con esa pieza primera que tiene como esa parte instrumental tan larga, que está como llena de sonidos, súper recargada, llena de ruidos y de cosas, que es como que te satura un poco la cabeza, pero que por otro lado como que ya te abre la mente o te abre el oído a esperarte ese tipo de influencias o ese tipo de sonidos mezclados con su sonido clásico. Y es como que de ese choque inicial que tienes de lo que ya habías escuchado y de este primer tema con el que arranca el disco, el resto del disco luego pues es como que baja y es como mucho más suavizado en ese aspecto, pero como que ya te ha liberado un poco de esperar a escuchar a Noel Gallagher que sea como una especie de Paul Weller moderno. Y de hecho una de las cosas que hace eso más curioso todavía es que Noel Gallagher, yo creo que uno de sus puntos fuertes siempre había sido que era un gran letrista. Hay mucha gente que odia las letras de Noel Gallagher, pero no podemos olvidar que parte de las mejores letras que se escribieron en los 90 son de Noel Gallagher. Él siempre ha sido un gran letrista, al margen de que a alguien le guste o no. Y sin embargo en este disco la parte instrumental es como muchísimo más interesante, porque es como ver a un Noel Gallagher que se mete en un campo nuevo, que se mete en influencias nuevas, que la producción de David Holmes está súper acertada porque consigue hacer ese encaje natural un poco de todos esos sonidos sin que suene forzado. Y la pena es que las letras a lo mejor de este disco de Noel Gallagher se han quedado un pelín más flojillas. Las letras, Oasis tuvo temporadas de letras realmente buenas, incluso Noel Gallagher, sobre todo en el primer disco de High Flying Birds, las letras eran como súper chulas, a mí me encantaban, eran como muy interesantes, y aquí se han quedado como un poco banales. Se nota mucho que ha como prestado mucha más atención al sonido y a la incorporación de nuevos sonidos que a sus letras, que es como algo que tenía dominado y que ha dejado un poco de lado. Es una pena porque si hubiese tenido esas letras un pelín más complejas que siempre había tenido Noel Gallagher, hubiese sido un disco mucho mejor, pero creo que ha sido, de tener que elegir, creo que prefería como lo ha hecho él. Porque al final yo creo que un sonido clásico de Noel Gallagher con las letras buenas que siempre hace es algo que ya estamos como un poco cansados de ver, y te alegra mucho y te apetece un montón ver cómo Noel Gallagher se mete en sonidos nuevos. Y las letras, pues a ver, tampoco él es Leonard Cohen, entonces bueno, han bajado un poco a lo mejor el nivel de sus letras, pero siguen teniendo un nivel mínimo de calidad bastante bueno, y lo más interesante del disco no es eso, es el sonido, con mucha diferencia. También es verdad que a lo mejor tiene algún punto que se queda un poco bajo, porque cuando ya has empezado tan fuerte, con ese ruido tan rompedor, y has acostumbrado un poco a la persona que te escucha a esa nueva manera de trabajar que tiene Noel Gallagher, hay puntos en el disco, por ejemplo esa canción que toca con el piano, que creo que es una canción extra, que es como que te deshincha, que es como, mira, ahora que has empezado en este camino, esto podría haber sido una buena cara B o un buen final de un disco anterior, pero ahora ya se queda como un poco fuera de lado. Ya no te apetece volver a lo de atrás, sí, a lo mejor te apetece cogerte un disco anterior de Noel Gallagher y escuchártelo, pero mezclarte ahí en ese nuevo campo en el que te has metido, meterte un trozo sacado de contexto de tu rama anterior, es como que da un poco más de pereza. Pero bueno, ha sido un disco fantástico, la verdad es que a mí me ha sorprendido, lo he disfrutado muchísimo, y creo que este es oficialmente el año en el que los Gallagher me dejan completamente sorprendido.
Luego hay el eterno debate de quién ha hecho mejor disco, si Noel Gallagher o Liam Gallagher, y ahí ya creo que ya es cosa como muy personal. Como siempre me decís que no me mojo, yo personalmente tengo que decir que me ha gustado más el disco de Noel Gallagher. Y reconozco que es un tema absolutamente de gusto personal. Siempre tuve como más afinidad al sonido de Noel Gallagher que al de Liam Gallagher, incluso cuando eran Oasis, pero reconozco que a lo mejor el disco de Liam Gallagher ha sido una repercusión más importante dentro de los medios. Os hice la encuesta en el canal de Facebook para que votarais cuál os gustaba más de los dos y ganó el de Liam Gallagher, pero prácticamente igual, creo que un 52-48 o algo así, si no recuerdo mal. Entonces creo que la lucha está como muy reñida también entre todo el mundo y me alegra un poco ver cómo los dos han dado un salto importante de calidad. Ahora parece que se están reconciliando. Llevo años anticipando la vuelta de Oasis, que espero por Dios que se llegue antes de que me muera. Y creo que viendo cómo están evolucionando los dos, creo que ahora más que nunca que se juntasen y volviesen a trabajar juntos podría ser una de las pocas reuniones de un grupo de los 90 que no es un error. O sea, creo que ahora mismo están los dos en un estado en el que si se llevasen bien y trabajasen juntos podrían hacer un discazo fantástico. O sea, podrían hacer una de las mejores cosas que escuchemos en años. Así que bueno, seamos optimistas y confiemos en que vuelvan. En fin, bueno, pues espero que os haya gustado esta pequeña review, que llevamos tiempo hablando de él, y como siempre, si os ha gustado dadle a like, suscribiros para más temas de música y venga, chao.